este último día del seminario, pues estaba un poco reservado para ver algunas técnicas de programación con Omnis Studio, cosas que son habituales, ¿no? Cuando estamos programando una aplicación para el entorno web, aunque también veremos algunas cuestiones que tienen que ver con el entorno propio del sistema. En mi caso estoy utilizando macOS, con lo cual voy a mostrarles algún ejemplo que tiene que ver con esta herramienta, ¿no? Con el trabajo de Omnis Studio contra el sistema macOS. Pero el ejemplo que les ponga será igualmente replicable en otros entornos como Windows, ¿no? Aunque sean diferentes acciones las que haya que realizar. Me refiero con eso, por ejemplo, a la ejecución de un script de sistema, ¿no? Para llevar a cabo acciones en el propio sistema de ficheros del equipo, macOS en este caso, como digo, o Windows, etcétera, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarles, voy a ir a librerías e ir viendo algunos ejemplos. Voy a mostrarles aquí un pequeño ejemplo. Sería una aplicación que abre cualquier documento, sea del tipo que sea, Word, PDF, lo que sea, ejecutando un script en macOS. Este ejemplo muestra una ventana típica de una aplicación de tipo escritorio, donde he colocado un botón, un selector para seleccionar el documento que queramos abrir. Vamos a poner por caso, voy a acceder a la carpeta de documentos para tomar algún documento que tenga en mi ordenador. Por ejemplo, vamos a coger PDF, cualquier documento PDF. Bueno, y selecciono el botón abrir. Una vez que tengo el camino, el lugar donde se encuentra ese documento en el ordenador, selecciono el botón abrir y lo que hace es abrirlo con el programa correspondiente, en este caso con el Acrobat, ¿no? Cerramos el documento o salimos de la aplicación Acrobat y hacemos lo mismo con otro documento cualquiera. Vamos a abrir, a seleccionar otro fichero de diferente naturaleza. Por ejemplo, este es un documento Word. Desde el lugar se pulsa el botón abrir y se abrirá el Microsoft Word con el documento. ¿De acuerdo? Pues esto, ¿cómo se ha hecho? Es lo que voy a mostrarles a continuación, ¿no? Miramos bajo los métodos de estos botones, selector y abrirlo. Francisco, Sí. eh, y para el caso contrario, ¿tienes alguna rutina para cargar archivos a las bases de datos? Sí, bueno, la rutina sería algo parecido, solo que en lugar de simplemente abrir el documento, lo que haríamos sería pasarlo a la variable de la base de datos. Cada base de datos pues deberá tener configurado en su tabla correspondiente el dato, ¿no? El campo, la columna donde va a almacenarse el contenido de ese documento. Cuando se trata de documentos como estos, Word o PDF o tal, lo normal es crear un contenedor binario, un campo binario dentro de la base de datos y simplemente almacenar el contenido allí. Y ya está. No, Sí, tal vez no me hice entender la pregunta. Yo tengo una hoja de Excel en la sí. que cada una de las columnas quiero cargar en una base de datos. Lo que quieres es acceder desde Excel a una base de datos. O sea, yo tengo una hoja de Excel y esos Sí. datos que están en Excel les quiero cargar cada una de las columnas a un campo de una tabla en la base de datos. Hacer una importación de un Excel a una base de datos. Sí, Sí, esto no tiene ningún problema. ya existe en Omnis algo ya estructurado.
Bueno, sí, hay comandos, hay opciones, ¿no? Para importar datos directamente sobre, sobre campos ovnis, ¿no? Sobre campos que luego van a formar parte de la base de datos. Ya, Por ejemplo, una solución de ese tipo que está funcionando podría ser esta. Voy a ejecutar una aplicación que está ejecutándose en la universidad. Es este ejemplo que vamos a ver aquí. Voy a entrar en ella. Aquí, por ejemplo, tiene una función, ¿no? Esta aplicación que ha sido creada con esa intención que tú estás planteando, ¿no? Se llama importar datos aquí. Entonces, uno selecciona la tabla de la base de datos a la que va a hacer la carga de datos. ya, Al pulsar cargar datos va a poder seleccionar el archivo donde quiera que esté. Aparecerán sí, los datos cargados aquí y simplemente al pulsar validar esos datos pasarán a formar parte de la base de datos. ya, ya, Esta función de actualizar registro ya existente indica que cuando se encuentre un registro que ya tiene su equivalente en la base de ujú, datos, lo que haga sea modificar su contenido y no añadir una nueva fila, que ya. sería lo que Pero, haría pero todo normalmente. eso pero todo eso hay que programarlo, hay que Sí, sí, hacerlo. sí. Todo hay que programarlo. Es verdad que son pocas instrucciones las que hay que darle a Omnis para que esto lo haga, pero por ejemplo, lo que me estabas comentando de hacer una importación, ¿cómo se llevaría a cabo? ¿Qué instrucciones habría que aportar, ¿no? ¿Qué comandos habría que introducir? Ujú. Pues sería sencillo, ¿no? O sea, construiríamos un método, se llamarlo importar. Entonces, Te por comenta- ejemplo, te comentaba eso porque en el aplicativo que estamos desarrollando se necesita cargar mucha información que vienen de los clientes. O eh, sea, en algunos casos pueden ser miles de registros y en otros casos pueden ser millones de registros de información. eso no importa la cantidad que sea, no Ujú, importa, ¿no? El proceso es el mismo. Este comando, por ejemplo, que ves aquí ahora en pantalla, import data, permite hacer eso, ¿no? Eh, ya, teniendo un fichero en un formato determinado, pues una simple instrucción, aquí tienes un ejemplo de cómo se realiza eso, con una simple instrucción, import data, es suficiente para que se lleve a cabo la importación de datos sobre la tabla, ¿no? De la base de datos. ya. Ujú, Es sencillo, pero hay que programarlo, efectivamente. Cualquier cosa que hagas en Omnis hay que programarla. ya. La ventaja de hacerlo con Omnis es que es más rápido, ¿no? O sea, el número de instrucciones o opciones que tengo que introducir para llevar a cabo ese proceso, pues son menores. Por ejemplo, en el caso que veíamos, seleccionar archivo, también hay que programarlo, ¿no? Pero simplemente lo que indicamos es a través de esta librería externa, FileOps, el getFileName es un método que tiene esta librería, FileOps, que se encarga automáticamente de abrir el selector de archivos. Es decir, cuando yo estoy aquí en la ventana, pulso Open Window, pulso el botón, esta ventana que dice indique un fichero, lo lleva a cabo el método de FileOps que veíamos hace un momento, ¿no? Es decir, estamos aquí, estamos ejecutando getFileName e indique un fichero, que es lo que aparece aquí en la ventana de selector de ficheros. El VPAT es donde nos va a devolver el resultado, el path, el lugar donde se encuentra el fichero que ha seleccionado. Y esto lo devuelve concretamente en la variable results que hemos declarado aquí como de tipo caracteres. Y aquí simplemente redibuja la ventana, es decir, hace que aparezca dibujado el contenido de este campo, que no es otro que la variable que acabamos de mencionar, ¿no? La variable VPAT, ¿vale? Si has seleccionado algo, el resultado es exitoso. Aquí no estamos preguntando si ha sido o no exitoso la selección, simplemente dibujamos lo que haya seleccionado sobre ese campo y luego el botón abrir, que es lo que ejecuta realmente el script contra el sistema de archivos, ¿no? El script
que se está ejecutando no es más que esto, ¿no? Ya, ¿y Le cómo paso, sabe que debe sí. abrir, que es un archivo Excel o es un PDF o es un punto? Bien, esto es un script de sistema, en este caso de macOS. macOS, cuando pulsas tu doble clic sobre un documento Word, y ocurre lo mismo en Windows, lo que el script que hay que ejecutar es diferente, ¿no? Pero en macOS, cuando tú pulsas doble clic sobre un documento, o sea que tenga extensión .doc o extensión .pdf, etcétera, como ocurre también en Windows, el propio eh, el propio Sistema. sistema, Windows o en este caso Ujú. macOS, tiene predeterminado qué aplicación es la que tiene que abrir esos archivos para cuando Ya. ejecutamos con doble clic estos ficheros. Pues esto Ujú. es lo mismo que hacemos aquí a través de un script del sistema. En este caso, este script, en el caso de macOS, se denomina así, Web Property Target URL. Le pasamos el path, simplemente esto es un retorno de carro, y después una segunda acción que es Open Location Target URL. Con estas dos líneas del script es suficiente. Después únicamente le decimos que ejecute ese script que hemos almacenado aquí. Si vemos esto en ejecución paso a paso, voy a hacer una parada ahí para verlo. Le tenemos un fichero cualquiera, por ejemplo este PDF, y pulsamos el botón abrir. Ahora está detenido justo aquí. Aquí le pasa el path, lo tenemos construido, el file, dos puntos, user tal. Aquí ahora le pasamos el script. Aquí ahora tenemos en esta variable el script perfectamente formado. Podemos verlo en su conjunto. Este es el script de ejecución que interpreta, en este caso, macOS. En el caso de Windows son dos líneas también, curiosamente, pero es diferente, ¿no? El script en Windows. En cualquier caso, se configura el script, lo que contendría ese fichero de script, y ahora simplemente lo ejecutamos. Aquí es run Apple Script, lo que permite ejecutar scripts de Mac, y ya está. Y esto es lo que hace que se abra, en este caso, el PDF, documento PDF, y muestre su contenido. Esto es un ejemplo de, de cómo ejecutar scripts del sistema, ¿no? Cuando estamos trabajando con aplicaciones para el entorno web, como decía antes, eh, nos planteamos a veces cómo abrir diferentes contenidos, ¿no? O cómo moverse entre diferentes contenidos o cómo pasar parámetros incluso desde un remote for a otro remote for al estar componiendo una aplicación para la web, ¿no? En este ejemplo que vamos a ver ahora, yo tengo dos formularios remotos, el llamado RLogin, que contiene un panel, y dentro de este panel pues estos contenidos, ¿no? El nombre de usuario, password, el botón de login y luego aquí un botón que no hace nada en particular. Y simplemente lo que yo quiero es cambiar una vez que haya pulsado el botón de login, cambiar este formulario que está siendo dibujado en el navegador del cliente por este otro, que simplemente muestra un campo con su contenido, ¿no? Quiero que sustituya lo que está viendo en el navegador del usuario, un remote for por otro remote for, ¿vale? Esto se vería de la siguiente manera. Podemos hacer aquí test for, este sería el primer remote for, y cuando pulso login, este remote for cambia por el otro. Esta es la idea, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace esto? ¿No? Hay varias técnicas, ¿no? Yo te voy a mostrar esta tarde todas y cada una de las técnicas posibles, ¿no? Luego uno puede utilizar la que más le guste o le convenga, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esto. En este caso, el, este primer remote for es lo que está instanciado en este momento, ¿no? Yo ahora mismo dispongo de una instancia remota con estos contenidos, este remote for que vemos aquí. Y cuando pulso login, estoy cambiando la instancia. La instancia que correspondía al remote for anterior ya ha desaparecido, no existe.
y ahora la única instancia presente es esta otra que vemos aquí, ¿no? Es decir, estoy cambiando un formulario remoto por otro y también una instancia por otra. Solamente mantengo una única instancia viva. Esto se consigue del siguiente modo. Vamos a verlo aquí. Asociado al botón login, simplemente se ejecuta un método que ya está predefinido para la tarea, es un método de tarea, de tags, no confundir con los métodos asociados de tarea. El método change_for es el que permite hacer esto. Siempre hace referencia a la tarea en curso, la tarea actual, current tags, porque es un método change_for que pertenece a la tarea. Como sabéis, todos los remote for tienen asociada una tarea, ¿no? Que es la que permite hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en la conexión del cliente. Entonces, esta tarea está denominada aquí en the_syntax_name, se denomina RT, que es esta que tenemos acá, RT, y ambos remote for pertenecen a esta tarea, RT. Entonces, el change_for lo que permite es cambiar el formulario remoto que está actualmente instanciado y que está siendo controlado por esa tarea, ¿no? La tarea RT. Así que al seleccionar change_for estoy cambiando un formulario por otro, estoy cambiando una instancia actual por otra instancia actual. Esto es lo que hace el método change_for. Este método change_for únicamente requiere un único parámetro, que es el nombre del formulario remoto, remote_for, al cual quiero ahora cambiar. ¿Vale? Y esto es todo. Si miramos lo que está sucediendo realmente a través del Notation Inspector, podemos observar que dentro del grupo de instancias remotos o de remote forks actualmente solamente está rlogin, ¿no? Porque es la que tenemos instanciada ahora mismo. Al pulsar login, si vuelvo un minuto a ver lo que tengo ahora sobre remote forks, vemos que ya no estará. Vamos a refrescar aquí. No estará instanciada y login, sino user. Vamos a mostrarlo de nuevo. Y remote force. Ahora solamente existe una instancia remota que es ruser. ¿Vale? Rlogin ya no existe. Si volvemos a cargar, de nuevo volvemos a tener la situación anterior y ahora ya no tendríamos user sino login. Buscamos. Es decir, solamente mantiene una instancia. Pero en ocasiones puede ser que esto no sea del todo interesante. Quizás nos conviene ir cambiando dinámicamente en el contenido del navegador del cliente con el contenido de otros remote forks, sí que esto constituía el cerrado de una instancia y la apertura de otra, sino que se mantenga un sistema multiinstancia, ¿no? Aprovechando así el sistema de caché que el propio Omnis tiene, haciendo posible que la dinámica en el cambio de contenidos dentro del navegador web sea mucho más rápido y a la vez también mantengamos los contenidos, no solamente en cuanto a diseño, sino también los contenidos en cuanto a las variables y su contenido tienen, ¿no? Es decir, que mantengamos vivos de las diferentes instancias de los diferentes remote forks que dinámicamente está intercambiando el usuario a través de la aplicación web. Esto se puede hacer y ya nos olvidamos del método change_for que hace que se cambie la instancia, sino utilizamos otro método diferente. Vamos a ver qué método sería este. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos un formulario o remote for principal, que es este que tenemos aquí. Tenemos
dos remove force, ¿vale? Ambos muestran un contenido parecido, similar. Aquí aparecen dos campos, desde fecha hasta fecha, desde fecha hasta fecha, y un botón de aceptar. Y aquí tenemos en el remove form principal rango fechas, ver fechas. Este es el formulario principal, ¿no? Los botones. Y queremos que cuando ejecute alguno de estos botones, el contenido del navegador cambie de un formulario a otro, pero sin que se cambie una instancia por otra, sino que se mantengan las dos instancias. Es un cambio mucho más dinámico y activo que el anterior. Bien, estos dos formularios también están asociados a una tarea, JS Tags, y vamos a ver cómo funciona. Voy a seleccionar aquí Testform para abrir el formulario principal, y lo que hace es que al pulsar rango fechas, pues aparece superpuesto el otro formulario, el remove for secundario que veíamos ahí, ¿no? Donde yo pongo aquí, yo puedo cambiar la fecha por otra o hacer lo que quiera, ¿no? Aquí, pues aceptar y ver fechas es eh, este es un show message, esto es un mensaje normal, ¿no? Esto es con un formulario, un remove for, y esto es un mensaje normal. Bueno, fechas es lo que nos interesa. A ver cómo si miramos ahora en el grupo de instancias, voy a volver a Omnis, lo que veíamos antes, como efecto del change for, ahora lo podemos ver, el efecto que se produce aquí en remove force, vemos que vamos a mantener las instancias remove tags. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a abrir el formulario y voy a pulsar en el botón rango fechas para ver la programación que esto contiene. Como veis aquí, ya no se hace un change for, sino lo que se hace es enviar un client command. Esta función client command tiene diferentes conjuntos o acciones de tipo comando cliente, ¿no? Que son comandos o métodos ya predefinidos, pero que son de ejecución en el cliente, es decir, se ejecutan sobre el navegador del usuario. Este comando, subforset.add, lo que hace es construir un subforset, un conjunto de formularios. En este caso solamente lo hacemos con un solo formulario, pero podríamos añadir varios a la vez. Aquí estamos creando un subforset de un solo formulario, como digo. Y el for add hace que ese formulario se añada, digamos, al conjunto de los posiblemente ya existentes. En este caso, como digo, no hay ninguno existente anterior y simplemente añadimos uno nuevo. Debemos indicar un solo parámetro, el parámetro isAddRow, como parte de este subforset for add. Y lo que contiene este parámetro, que es una variable row, es lo que definimos aquí. Esta variable row ha sido definida mediante estas variables locales, ¿vale?, que tenemos aquí. El primero, el set, pues el for set name, simplemente le indica el nombre que queremos a este subforset, para este subforset, le podemos poner el nombre que queramos. Aquí lo hemos llamado subforset. El for-id es un identificador de ese formulario en concreto, de ese remove for. El siguiente parámetro es el nombre del formulario, llamado JS for secundario. Y el siguiente parámetro son parámetros que podemos pasar al formulario, a este formulario, JS for secundario. Aquí podemos definir en su método construct una variable o más de una variable de tipo parámetro que va a hacer o va a recepcionar, digamos, el contenido de estos parámetros que le estamos pasando aquí. Esto lo estamos pasando a través de una concatenación
es decir, como una sola línea string, ¿no? Ahora podrían ser varias líneas, podría ser una row con varias líneas, ¿no? Después le pasamos el título que queremos que aparezca en ese formulario y después simplemente el lugar donde queremos que aparezca el formulario en el conjunto de la pantalla del navegador, la ventana del navegador. Queremos que aparezca centrado y con qué tamaño, con qué alto, con qué ancho y alto, ¿no? Y en modal, que ahora mismo es true, significa que no puede hacer clics en lo que tiene en el fondo. Si no fuera modal, el usuario podría hacer clic en las ventanas que están debajo, dentro del navegador. Luego veremos un ejemplo con este modal puesto a false para ver cómo eso es posible. Este es un conjunto de subformulario muy simple porque es un solo subformulario. Y luego el botón ver, lo que les decía, es simplemente un subMySex que muestra el contenido de estas dos variables. Así que este método, digamos, de construir un subforset con un solo formulario y hacerlo además en modo modal true, nos permite, por ejemplo, utilizar un subformulario, que esta es la idea de este ejemplo, este subformulario o remote for, como si fuera una ventana de diálogo, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Al pulsar rango de fechas es una ventana de diálogo y que lo único que puede hacer, no puede hacer clic en la parte de debajo, que lo único que puede hacer es pulsar el botón a aceptar, tras el cual desaparecerá este remote for y aparecerá esto. Es algo parecido a lo que hace el SoundMessage, pero el SoundMessage no permite entrar datos, ¿no? Porque no es un remote for. En cambio, el remote for sí que nos permite entrar datos, ¿no? Y pasarle parámetros también, como hemos hecho aquí. Estos parámetros son pasados al subformulario mediante simplemente construir en su método construct el parámetro o parámetros que queremos al principio y este lo recibe en estas variables que después son utilizadas dentro del remote for, ¿no? Asociadas a estos campos de fecha y a esta fecha. Es decir, aquí tenemos una opción por el cual podemos utilizar un remote for secundario para hacerlo aparecer encima del resto de ventanas que tengamos en el navegador de ese cliente y además pasarle datos por a través del constructor, ¿no? Y ponemos aquí una pausa, podemos ver cómo está funcionando esto. Voy a pulsar rango fechas, entonces ahora está detenido aquí. Aquí le está pasando los parámetros que decíamos antes. Esos parámetros los pasamos a su vez a estas variables. De aquí los pasamos a estas variables y finalmente esas variables se pintan sobre el formulario. Esta es otra idea, ¿no? De cómo cambiar dinámicamente el contenido de un remote for a otro, ¿no? En este caso sin perder la instancia que sigue estando debajo, ¿no? Es decir, aquí seguimos teniendo ambas instancias. Ahora mismo, como yo estoy aquí, en esta situación tengo dos instancias. Voy a quitarle esto. Aquí ahora mismo tengo dos instancias, dos formularios instanciados, el que está debajo y el que está encima. Si miráramos un momento aquí, a través del Notation Inspector, vamos a ponerlo aquí, podemos ver que en iRemote4 tenemos más de una instancia, ¿no? Y bueno, para cerrar aquí, vamos a ver algún ejemplo más.
En este ejemplo tenemos un formulario principal, igualmente, y dos botones, un sub 1, un sub 2, y aquí tenemos dos remote forms, uno, subformulario 1 con un botón, sub 1, y este sería el subformulario 2, botón, sub 2, ¿vale? Lo que pintamos aquí, vamos a abrirlo, test for, es lo siguiente. Cuando yo pulso aquí sub 1, el contenido del subformulario aparece aquí, y aquí sub 2, y aparece el contenido del subformulario 2. No estoy cambiando el subformulario en su conjunto, sino solamente veis que cambia esta parte de aquí, ¿no? Formulario 2, subformulario 1. O sea, está cambiando parte del formulario principal, no todo el conjunto. No estamos cambiando un formulario por otro, ni tampoco estamos superponiendo un formulario a otro, como hacíamos en el ejemplo anterior, sino que estamos haciendo que ese subformulario aparezca contenido dentro del formulario principal. Además, estamos pasándole parámetros, de ahí lo del mensaje este. Le paso por parámetro cuando pulso el sub 1 o sub 2, le paso por parámetro esta variable y hago que se muestre un mensaje. 2 o sub 1. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Ir aquí. Este es el formulario principal. Y entonces lo que logra la magia, por decirlo así, es este componente que tenemos aquí. Este componente se denomina subwindow, lo podemos hallar dentro del component store y se denomina de esa manera que hemos dicho, ¿no? En este component store podemos buscar ese componente para simplemente arrastrarlo y soltarlo sobre el remote for. Se denomina subwindow cuando es una aplicación de escritorio y subfor cuando es una aplicación entorno web, ¿no? Subfor. Entonces simplemente arrastramos este componente y lo soltamos en algún lugar de nuestro formulario principal. Este subfor tiene una propiedad que se denomina className. Aquí, className. Y es aquí, en esta propiedad className, donde podemos indicarle qué remote for sub 1 o sub 2 es el que queremos que contenga en cada ocasión. Podríamos, desde aquí, desde el editor del Property Manager, asignarle automáticamente un subformulario y veríamos que su contenido aparece cargado directamente. Pero en este caso, en el ejemplo que nos ocupa, nosotros vamos a cambiar dinámicamente el contenido de la propiedad className. Cuando pulsa sub 1, cargaremos sub 1 aquí, y cuando pulse sub 2, cargaremos sub 2 aquí. La manera de hacerlo es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es cambiar esa propiedad del objeto subfor, la propiedad className, para cambiar su valor. Cuando pulsamos sub 1, asignamos sub 1. Cuando pulsamos sub 2, asignamos remote force sub 2. Simplemente, eso es todo lo que hay que hacer. Aquí, adicionalmente, también estamos pasando una variable, la variable iVar. Aquí le pasamos simplemente un texto, la cadena sub 1, y aquí le pasamos la cadena sub 2. Y lo pasamos a una variable denominada iVar. Pero esta variable está actuando de una manera especial. Vamos a ver por qué digo que esta variable es una variable especial. Y es porque aquí, asociado a este componente, al componente subfor, tenemos, aparte de la propiedad que ya hemos indicado, la propiedad className, que nos permite indicar el formulario, como decíamos, tenemos una propiedad que no tienen otros componentes, solamente lo tiene este subfor, y que se denomina parameters. Aquí en parámetros puedo escribir o definir una variable, en este caso la variable iVar, lo que significa que todo el contenido de esta variable va a estar disponible a cualquier formulario que esté
ocupando este espacio en un determinado momento por parámetro. Es decir, este componente por parámetros va a poder acceder al contenido de esta variable, la variable ibar. Es de esa manera que yo puedo pasar datos desde cualquiera de los formularios al formulario principal. Técnica para pasar no solamente cambiar el contenido, sino también pasar información desde un elemento secundario al principal. Entonces, esto tiene este efecto que estamos viendo aquí, ¿no? Al pulsar sub 1 muestra este y al pulsar sub 2 muestra este. El mensaje que aparece aquí es el mensaje que está en el construct de cada uno de los formularios. Si miramos en sus métodos, el método construct tiene el submensaje de parámetro y parámetro que se lo pasa a través de la variable pvar, que es la variable que contiene el parámetro, el contenido del parámetro ibar, ¿no? La variable que hemos definido como parámetro. Se lo pasa aquí a este constructor y simplemente muestra un mensaje. Esto es lo que está haciendo, ¿no? Es decir, este método construct se ejecuta cuando se carga el subformulario y como consecuencia de eso muestra el mensaje. Este es el construct del subformulario 2 y este es el construct del subformulario 1. Así, a la vez estamos cambiando contenido y pasando información desde el subformulario al formulario principal. Ahora también es posible modificar el contenido del subformulario desde el exterior. Aquí hemos hablado de pasar información desde dentro a fuera y ahora podemos hablar de pasar información de fuera a dentro. Es posible cambiar cualquier cosa que esté contenida en el subformulario. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, el ejemplo sería este. Yo pulso aquí este botón y está cambiando el texto del subformulario que ponía sub 2 y en lugar de poner sub 2 pone hola. Está cambiando el contenido del subformulario. Vamos a verlo otra vez. Esto solo ocurre con el subformulario 1, ¿no? El subformulario 2, si yo pulso el botón, no cambia nada. Pero en el subformulario 1, si pulso el botón, cambia este contenido a hola. ¿Cómo hago eso y cómo sé que solamente es el subformulario 1 donde tengo que cambiarlo, ¿no? Que si está en el subformulario 2 no debe cambiar nada. Bien, esto es así. Vamos a verlo en este botón y simplemente lo que hago es acceder al subformulario mediante el método subins. Subins en realidad es el contenedor de subfor. Subfor es este elemento, ¿no? Este elemento tiene el nombre subfor, ¿vale? Así que subins es la subinstancia o la instancia correspondiente al remove for que está autocontenido aquí. Es decir, cuando nosotros estamos ante esta situación con el subfor 1 abierto aquí, no abierto aquí, en realidad lo que está sucediendo, si miramos en el conjunto de instancias remotas, vamos a verlo aquí, remote for, bajo principal, tenemos las dos instancias, lo que significa que tenemos dentro de subfor la instancia correspondiente a sub1 o sub2, según el caso en que se encuentre. Entonces, la manera de poder acceder a esa instancia es a través de este contenedor. Subins no es un método, sino un contenedor. Subins. Estoy haciendo la subinstancia de ese objeto. Entonces, simplemente esto tiene un solo parámetro que es el nombre del remote for o de la instancia remote for a la que queremos acceder. Yo solamente quiero acceder en el caso de que se trate de sub1. Y ahora simplemente estoy haciendo el conjunto de objetos dentro de la subinstancia.
y concretamente estoy haciendo referencia al botón sub 1. Si miramos aquí, este botón lleva ese nombre, ¿no? Botón sub 1. Así que simplemente estoy haciendo referencia a ese botón y cambiando el texto. Es decir, el sub 4 tiene este botón y este botón a su vez tiene en sus propiedades la propiedad text, que es el texto que muestra el botón. Entonces estoy haciendo referencia a esta propiedad dentro del subformulario y le estoy asignando la palabra hola. Y simplemente al ejecutar esto con subfor 1, pues cambia el texto a hola. ¿Vale? Puedo invocar métodos del subfor o puedo cambiar propiedades. En este caso estoy cambiando una propiedad, la propiedad test. Pero también es posible invocar o ejecutar métodos del subformulario. Por ejemplo, este botón, ejecutar construct, está ejecutando el construct del subformulario que tenga aquí en ese momento. En este caso, del subformulario 1. Si pulso ejecutar construct, pues me muestra aquí el mensaje de hola porque está mostrando el contenido del botón. Si pulso sub 2, si pulso ejecutar construct, estará ejecutando el construct del formulario 2. Si pulso ejecutar construct en el 1, ejecutará el construct del 1. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es sencillo. Únicamente es ver la programación asociada a este botón. Voy a mostrarlo aquí. Y es tan simple como esto. Simplemente le digo que de la subinstancia, sub1, ejecute su método construct. Y además le pasamos un parámetro, que es hola. Este parámetro será recogido a través de la variable que tiene asociada el construct. ¿Vale? El construct tiene un parámetro que es su constructor, es decir, aquí pues subfor 1, igual que el subfor 2. Si miramos en los métodos, pues tiene un parámetro, ¿no? En ese parámetro está tomando ese valor, hola, ¿no? Así que estamos haciendo dos cosas. Estamos volviendo a ejecutar el método construct del subformulario y estamos pasando además información. Estamos pasando un parámetro, el hola. Así que se pueden invocar métodos y también se pueden cambiar propiedades. Hacíamos aquí en este botón. Desde fuera, desde el documento principal o formulario principal. Estamos ahora mismo en el Remove for principal. Podemos ejecutar métodos, como digo, o cambiar propiedades del subformulario que esté contenido en cada momento, de la subinstancia. Bien, estos son métodos, ¿no?, que podemos utilizar a la hora de construir nuestras aplicaciones web. Otro proceso puede ser interesante también a la hora de construir, utilizar subformularios. En este ejemplo tenemos un subformulario principal, como en los anteriores. Este subformulario principal no tiene ningún contenido, es una ventana, un remove for en blanco. Y luego tenemos un subformulario, sub1, que tampoco contiene nada, y un subfor 2, donde sí hemos puesto un botón, por poner algo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es que sobre este formulario principal vamos a mantener abiertos los otros dos subformularios, pero en ventanas superpuestas y separadas. Y además que se pueda hacer clic en el fondo o entre ellas. Es decir, lo siguiente, vamos a utilizar testfor para el JS main y ver cómo funciona. Ahí tenemos el formulario remoto B y esto se puede mover en el espacio del formulario principal, ¿no? No se puede mover fuera de él. Y podemos hacer clic en el fondo o sobre cualquiera de estos formularios. Vamos a hacerlo más grande, minimizarlo, etcétera.
de lo más grande o más pequeño, la ventana. Esto depende de los atributos que le demos al formulario. Y aquí tenemos un botón. Y esto es otra manera como podemos dinamizar los contenidos sobre la web, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a verlo aquí. En el constructor de JS Main es donde está todo, así que voy a ir a los métodos de JS Main y es muy similar al ejemplo que veíamos antes del uso de una ventana modal, pero en este caso el subforset lo estamos construyendo con dos formularios y no en modo modal. Utilizamos el mismo client command, subforset add, pero en este caso tenemos la variable subforset definida con dos, es una variable tipo lista y definida con dos subformularios. Ventana A y ventana B es el título que le damos a las ventanas y simplemente el último parámetro, el de la ventana modal, no está incluido. Simplemente está indicado el título de la ventana y la posición de la ventana. La posición que queremos, la posición inicial, ¿no? Porque luego el usuario podrá mover su posición de las ventanas e incluso su tamaño, hacerlo más ancho, más grande, de manera dinámica, ¿no? Moviendo simplemente la ventana. Y añadimos estos dos formularios, ¿no? Al principal, con el client command. Así de simple. ¿Vale? Este es su for list, es el que contiene la lista, que se lo pasamos como parámetro en la última columna. Ya digo, no añadimos el atributo de modal y esta variable, que es la que contiene la definición de la lista de formularios o del subforset, se lo pasamos mediante una variable row al subforset add. Y ya está. Es posible controlar lo que ocurre dentro de cada subformulario desde el propio formulario, claro. Aquí en for2 tenemos un ejemplo con un botón que simplemente muestra un mensaje, ¿no? También podemos hacer que, bueno, cualquier tipo de acción, ¿no? sobre ellos. Pero esta es una manera dinámica, ¿no? De obtener también de mover un contenido sobre la web. Evidentemente, el hecho de que aquí esté dimensionado de esta manera es porque el subforce principal, este que tenemos aquí, está dimensionado de esta manera, ¿no? De este tamaño. Podríamos hacer que esto fuera también más dinámico, incluso que se ajuste al tamaño de del, de la propia ventana web, ¿no? Aquí tenemos, este es un layout de screen o responsive y no se adapta, digamos, tal y como está definido, no se adapta más que a un tamaño, el tamaño que hayamos predefinido, pero sí que existe la posibilidad de hacer que esto se adapte a todo el conjunto de la ventana. Si aquí en Reset Mode le ponemos que, bueno, que sea Mode Full, que se ajuste al tamaño del navegador, pues ahora cuando refresquemos, vamos a refrescar, ahora las ventanas se podrán mover por todo el tamaño de la ventana principal, o sea, del tamaño de la ventana del navegador. Es lo más pequeño para que se vea el efecto. Y ahora solo puede llegar hasta el borde de la ventana, pero de la ventana que el usuario tenga marcada en el navegador, ¿no? Y esto yo creo que es todo en cuanto a técnicas de cómo usar estas ventanas, ¿no? Cómo modificar el contenido de manera dinámica de un formulario web. Ahora podemos utilizar el tiempo que queda en ver los workers, los objetos worker, y mostrar algún ejemplo. Los workers cada vez se van ampliando más, ¿no? Aquí tenemos un
Omnis, en una aplicación Omnis se ejecuta normalmente o se ejecutaba siempre en modo monohilo, es decir, se va ejecutando la aplicación y va ejecutando los métodos que tengamos en la aplicación de manera unidireccional. Pero solamente había quizás una cosa que se podía asemejar al multiproceso cuando estamos utilizando la Remote Tags, ya que podemos enviar código al cliente que se ejecuta en el cliente, lo ejecuta el navegador del cliente, mientras que el servidor o del lado del servidor podemos estar ejecutando cualquier otra tarea, ¿no? Pero sería lo más parecido al multiproceso. Pero en la parte, digamos, servidor no era posible ejecutar simultáneamente en modo multihilo, ¿no? Varias aplicaciones al mismo tiempo, varias tareas al mismo tiempo. Los objetos worker vienen a paliar eso, ¿no? Haciendo que no esté a la espera el hilo principal de ejecución de nuestra aplicación Omnis mientras sucede algo. Siempre y cuando ese algo lo hayamos podido incluir dentro de un constructor worker, ¿no? Estos objetos worker bueno, pues empezó a trabajar tímidamente, ¿no? Al principio, pero como digo, cada vez se han ido incluyendo más objetos de este tipo. La primera idea fue utilizar las sentencias, o permitir que las sentencias SQL trabajaran dentro de este esquema del worker, porque así evitábamos tener que estar a la espera, el código Omnis tuviera que estar a la espera de que la base de datos devolviera los resultados de las sentencias SQL que estábamos ejecutando, sino que cuando el servidor de base de datos hubiera terminado, pues que se atendiera el resultado de la petición, pero que mientras tanto el usuario quedara liberado para seguir ejecutando órdenes en el hilo principal de la aplicación. Y por eso los objetos worker más antiguos son los que tienen que ver con el uso de las sentencias SQL. Bien, un objeto worker básicamente es eso, es un código que se sale, digamos, del libro principal de ejecución Omnis y que nos permite trabajar en multiproceso real dentro de nuestras aplicaciones Omnis, ¿no? Están construidos con C++, pero ahora también a través del Node.js es posible también construir aplicaciones JavaScript que puedan ejecutarse también del modo Works. Tenía un ejemplo preparado en Node.json, pero no nos va a dar tiempo a verlo. Entonces, el worker ahora que está incluido son los SQL, también los HTTP, los SMTP y hay un time worker, un temporizador también. Es decir, que podemos realizar prácticamente cualquier acción que tiene que ver con el uso de servicios web a través de un worker. Es muy interesante, pues así cualquier petición que tenga que ver con el acceso a servicios externos, ya sea de una base de datos o de un servicio web o cualquier otra cosa como el envío de un correo, un email, etcétera, ya puede ser activado mediante la construcción de un worker. Bien, los beneficios son evidentes, ¿no? De estos workers, pues el usuario puede seguir actuando eh, mientras que el proceso en segundo plano se está ejecutando, ¿no? Cuando el worker termina su ejecución, invocará a un método, el que nosotros hayamos determinado, de nuestra instancia principal, y esto hará que se pueda atender el resultado de la ejecución de ese conjunto, de ese worker, ¿no? Sin tener que haber estado esperando, ¿no? digamos, a su ejecución. Bien. Un objeto worker, sea el que sea, todos tienen la misma definición. Es un objeto en sí mismo, como dentro de Omnis, dentro de la librería Omnis, es un objeto. Y ese objeto tiene una propiedad superclass que ya la conocemos, todos los objetos la tienen, pero únicamente lo que hacemos es otorgarle a esta propiedad superclass uno de los objetos worker disponibles, ya sea un SQL, un HTTP, un SMTP, en fin, cualquier cosa, objeto worker que tengamos ahora mismo en Omnis Studio disponible, ¿no? Pero la manera de crearlo es así, simplemente su propiedad superclass de un objeto para que sea un worker. Bien.
Todo worker necesita una preparación inicial, evidentemente. Tendremos que indicarle qué es lo que vamos a hacer en el objeto worker y cuándo queremos que se ejecute. En cuanto a lo que vamos a hacer, se lo podemos indicar mediante su método predefinido init. El método init le podemos pasar parámetro que va a ser el contenido del worker, lo que queremos que se ejecute, ¿no? Es mediante parámetros. Lo dejamos listo para su posterior ejecución. Y la manera de ejecutarlo después es mediante el método start. Invocamos al objeto, el método start, y eso inicia el proceso en segundo plano. También dispone de un método cancel que nos permite cancelar la ejecución de un método que tenemos ahí en segundo plano, ¿no? Por alguna razón, ya que se pasa el tiempo y no tenemos respuesta, pues si queremos podemos cancelar ese proceso que está en segundo plano mediante enviar un cancel, ejecutar un cancel. También hay un método equivalente al método start, pero que se denomina run, que lo que hace es que se ejecuta el worker igualmente, pero no se desliga del hilo principal de ejecución de Omnis. Es como si en realidad no estuviéramos ejecutándolo como un worker, sino que se va a quedar a la espera, Omnis va a quedar a la espera eh, del hilo principal hasta que el worker haya terminado. Es decir, sería ejecutarlo como si estuviéramos dentro del hilo principal. Así que este método run no se utiliza nunca, a menos que, o se utiliza solamente cuando estamos en el tiempo de desarrollo, cuando estamos probando por primera vez que nuestro objeto worker que hemos preparado funciona correctamente. Quizás en ese momento sí que nos interesa ejecutar el método run porque queremos ver que se ejecuta correctamente, ¿no? O sea, que no es que se haya quedado ahí a la espera por otras razones y tengamos que cancelarlo sin saber qué es lo que está pasando, sino que el método run nos permite verificar lo que pueda estar ocurriendo en tiempo real sin necesidad de que hayamos vertido su ejecución a segundo plano, ¿no? El método run, como digo, sería solamente durante el tiempo de desarrollo. O bien, por ejemplo, a veces a mí me ha ocurrido que he tenido que usar el método run porque es un proceso worker que yo quiero ejecutar en segundo plano, pero que no tengo a nadie a la espera de ese resultado. Por ejemplo, imaginemos que yo dejo que un usuario de una aplicación web envíe un email, pero no quiere saber si ese email se ha respondido correctamente, ¿no? Se ha enviado correctamente o no, no le importa, simplemente le da enviar email y le da igual que sea lo que pase después. Entonces puedo ejecutar un run porque aunque se haya desconectado el usuario de la web, yo voy a controlar eso desde el hilo principal del servidor, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pero es raro. Bien, el método worker cuando termina esa ejecución de manera automática, a menos que le haya indicado lo contrario, va a invocar a un método de la instancia que ordenó su ejecución que se denomina completed. Que yo tengo un método definido, creado dentro de la tarea principal que se llama complete. Este va a ser invocado cuando el worker termina. El worker termine va a ejecutar el complete y va a devolver por parámetro pues el resultado de la ejecución de ese worker para que yo trate ahí dentro del método complete con la información que devuelve el worker para hacer lo que yo tenga que hacer con con ese contenido, ¿no? Con lo que devuelva el worker. También hay un método que se llama cancelet y también puedo escribir lo que quiera dentro de este método que puede ser invocado por el worker, pero este se ha invocado solamente si ha habido un cancel. Si yo anteriormente veo que un worker no responde lo que sea y he ejecutado el método cancel que veíamos en la diapositiva anterior, este cancel, pues puedo saber o saber que primero que ha sido cancelado y después puedo decidir qué hacer en ese caso.
pues aquí en este canceled podría mostrarle un mensaje al usuario diciéndole, oye, el email que ordenaste enviar antes lo he cancelado finalmente porque no ha sido posible su entrega o lo que sea, ¿no? Y luego también custom. Custom es un método que yo puedo predefinir y habré indicado en el worker que quiero que tras su ejecución pues sea invocado y puede contener pues métodos específicos que yo quiero invocar en cualquier momento. Yo puedo invocar ese método en cualquier momento desde el worker. Pues para, por ejemplo, como dice ahí, ir informando sobre su estado actual, ¿no? Pues la SQL que mandaste hace media hora, pues sigue ahí ejecutándose, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa. Existe un método que se añadió posteriormente a todos los workers, que es una propiedad especial que se llama callbackins. Esta propiedad se añadió por algo que ocurría, ¿no? Después de haber experimentado con los primeros workers que se incluyeron dentro de Omnis Studio, pues sucedía que no estábamos seguros de qué instancia iba a ser invocada. Es decir, antes hablábamos de que se ejecuta el método complete cuando un worker termina, pero el complete de qué instancia. Si yo he mandado diferentes workers desde diferentes instancias del usuario, ¿qué método complete de qué instancia se está ejecutando? Bueno, la respuesta es sencilla, se ejecuta el método complete de la instancia que invocó a ese worker. Pero imagínate que, por ejemplo, yo quiero, en una cuestión particular, que el worker cuando termine invoque siempre a una instancia concreta, no a la que invocó ese worker o a la que mandó la ejecución de ese worker, sino a otra instancia concreta eh, y que no tiene por qué ser la que lanzó el worker. Esto es lo que se puede llegar a hacer con callback-ins. Callback-ins permite especificar la instancia que queremos que sea cuyo método complete sea ejecutado al terminar. Es decir, aquí, en esta propiedad, callbackins, simplemente ponemos el nombre de la clase, la instancia remota o la clase que sea, que queremos que sea invocada de vuelta. ¿Vale? Esto elimina la necesidad de crear un objeto worker para cada librería, sino que si se trata siempre del mismo worker, pues puedo hacer un callbackins o cambiar esta propiedad de manera dinámica y así no tengo que estar creando diferentes workers. Bien, esto viene para utilizar esto. En la construcción de los workers normalmente se ejecutan siempre en aplicaciones de tipo escritorio, tipo desktop. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones JavaScript Client, aplicaciones web, normalmente ya existe ese esquema worker, ¿no? Porque todo lo que se está ejecutando del lado del cliente sería como un worker, ¿no? Porque se está ejecutando en el navegador del cliente. Nosotros no tenemos constancia de que se está ejecutando allí, en el navegador del cliente, porque se está ejecutando en otro ordenador, ¿no? El cliente, y no somos conscientes del todo de qué es lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, la manera de ejecutar un worker, digamos, en el cliente, ejecutar JavaScript en el navegador del cliente, que es lo único que podemos ejecutar, ¿no? En el navegador del cliente, sería enviando una notificación push. Así que las notificaciones push serían el equivalente a los objetos worker del lado del servidor. Así que un worker como tal solamente tiene sentido cuando estamos hablando de aplicaciones que se están ejecutando del lado del servidor, ya sea en métodos que se ejecutan del lado del servidor en una aplicación web o métodos que se ejecutan en una aplicación de tipo desktop. Vale. La estructura del worker es lo que defino aquí en estas interfaces que vemos aquí. Voy a mostrarles un ejemplo con unas sentencias SQL. Simplemente voy a hacer uso de una pequeña base de datos SQLite en este ejemplo
y voy a mostrarles cómo funcionaría esto. Aquí tenemos una instancia de una ventana, una aplicación típica de escritorio donde tengo varias sentencias preparadas contra una base SQLite. Una select completa de la tabla a mi tabla, una select que devuelve solamente los resultados que sean iguales o menores que el contenido de esta variable, que lo tenemos aquí, la variable bin1, y otra select más que devuelve los contenidos mayores e iguales a el contenido de la variable bin2 que tenemos aquí, y luego otra select donde se devuelven columnas predeterminadas y también de dos tablas distintas. Y bueno, lo que queremos es preparar un worker. El objeto worker es este que tenemos aquí. El objeto worker, como hemos dicho antes, simplemente es un objeto y tiene su propiedad superclass definido al worker SQL, SQLite worker en este caso, porque es una base de datos SQLite, ¿vale? Únicamente es así y entonces pues todos los objetos worker tienen en sus métodos, podemos verlo a través del Interface Manager, sus métodos predefinidos, el método init, al que le pasamos los parámetros de preparación de ese worker, el método run, el método start que inicia el worker y luego de vuelta tenemos el método complete que recibe los resultados de la ejecución del worker y que ya hemos visto en las diapositivas. Entonces, en la preparación de ese objeto worker, enviamos estas 4 sentencias select para que se ejecuten de manera desatendida, ¿no? En la ejecución también disponemos no solamente la sentencia select, sino también el inicio de sesión. El inicio de sesión lo tenemos aquí programado como un inicio de sesión normal, logon, o como un grupo de sesiones, un session pool o un session reference, como session reference, ¿vale? Si abrimos una nueva instancia de esta ventana, pues tendremos 2 instancias de la misma ventana y de esta manera podemos ver cómo se creará un objeto worker para cada una de las instancias y cada instancia esperamos que los resultados que se obtengan de iniciar la sesión y ejecutar esta select pues se vayan viendo aquí. Hay 4 selects, pues aparecerán 4 pestañas aquí con los resultados de cada una de las sentencias. Sentencia 1 muestra el resultado de esta select, sentencia 2, sentencia 3 serán diferentes pestañas que se irán añadiendo a medida que se reciban los resultados de cada una de las selects. Si hay algún error, aparecerá aquí en esta otra pestaña. En estos sets de resultados, cuando el worker de esta instancia termine, y después los iremos viendo aquí, y cuando el worker de esta otra instancia termine, pues a su vez los iremos viendo aquí. Si abrimos otra instancia, pues podremos hacer lo mismo con esta otra, etcétera, ¿no? Abro varias para que veamos que es posible pues ir haciendo otras cosas. Esto sería una aplicación de tipo escritorio, ¿no? Que es posible ejecutar otras sentencias o hacer otras acciones, llevar a cabo otras acciones sobre otras ventanas, etcétera, porque el hilo principal de ejecución de Omnis no se detiene cuando lanzo un worker. Yo ejecuto este worker, voy a pulsar el botón a ejecutar, pues puedo pulsar aquí y ahora pulso aquí ejecutar y puedo pulsar aquí, donde estoy viendo aquí otros resultados y puedo pulsar ejecutar también aquí. Ahora volvemos a la ventana primera, vemos si ha devuelto ya algo. No ha devuelto todavía ningún resultado. Errores tampoco hay. Bueno, aquí ya hay resultados, ¿ves? Sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, sentencia 4. Ahora está devolviendo resultados también aquí, en esta otra ventana. Y ahora está devolviendo también resultados aquí, en esta otra. Pero yo no he tenido que esperar, ¿no? A ver los resultados. Aquí puedo volverlo a ejecutar. Ahí está ejecutando sus cosas. Aquí vamos a volverlo a ejecutar también. Y aquí pues seguimos viendo los resultados obtenidos de la sentencia anterior. Vamos a ver si este ya ha devuelto algún resultado. Todavía no.
Este no ha dado ningún resultado todavía. Vamos aquí. Ahora aquí ya tenemos resultados. Aquí ya los tenemos también. Bien, veis, no se detiene el proceso mientras se están ejecutando por debajo las sentencias que hemos enviado. Si miramos en la ventana, SQL Worker, y miramos en el método que obtiene los resultados, ¿no? El método está definido aquí. Vamos a ver sus métodos. En el objeto worker, método complete. El método complete simplemente está, bueno, invocando este método worker complete y pasándole lo que ha obtenido como resultado cuando termina la ejecución del worker, que son el resultado de esas sentencias select, pues lo está devolviendo en PROW. Y simplemente utiliza este método de cada una de las instancias, worker complete, pasándole el contenido que es el resultado de la ejecución del worker. The worker complete estará en cada instancia. Si miramos en los métodos, que es lo que iba a hacer, pero antes quería mostrarles eso, el worker complete simplemente está mostrando las pestañas que veíamos antes, ¿no? Con conjunto de resultado de cada select, ¿no? Simplemente añade un tab aquí, sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, sentencia 4, añade un tab y muestra el contenido, la lista que le ha devuelto. Bien, esto es un ejemplo sencillo que pueden examinar con detenimiento después. Pueden poner paradas en cada proceso si quieren para ver cómo está funcionando. Pueden poner la primera parada si así lo desean cuando se ejecuta el método complete, o bien ponerlo un poco más tarde cuando se ejecuta el worker complete, que recibe los parámetros resultados del worker. Simplemente en sus propiedades indicar, en este caso de SQLite Worker, y cómo se le pasan los parámetros del init lo pueden ver aquí. El método init es el que se ejecuta y se le pasan los parámetros. Lo podemos ver desde el constructor. El constructor es el botón que poníamos ahí, ¿no? Este botón que definíamos en la ventana, ejecutar, es el que prepara el worker. Si miramos en el método que tiene asociado, que es runQuery, pues simplemente lo que hace es definir la preparación del método. El método del worker se define con el método init y le pasamos por parámetros toda la composición del worker, esas selects, etcétera. Como tenemos valores para la select definidos aquí, es decir, aquí tenemos la composición de los elementos de la select. Vamos a abrir otra vez la ventana. Porque los podemos cambiar aquí, ¿no? Si conseguir un valor 20, pues tenemos que pasar este valor a la variable para que la select se ejecute con este valor 20, ¿no? Cuando se ejecute. Y se vayan cambiando dinámicamente los datos. Entonces esto lo hacemos mediante este método que tenemos aquí, worker complete. Aquí definimos cada select y finalmente ejecutamos un método init, ¿no? Aquí. Pueden ponerle si quieren una parada ir para ir viendo cómo se compone o cómo se define este parámetro para cada sentencia select, y finalmente pasamos al método worker. Incluimos también, por supuesto, el logon. No solamente si separamos aquí una parada, podemos, justo antes de ejecutar el método init, podemos ver qué es lo que se le está pasando en el método worker, cómo se compone el método worker, en definitiva. Vamos a sacar la ventana.
Voy a pulsar ejecutar para que se detenga aquí, y si miramos ahora la variable de parámetros, pues lo que contiene son todas las sentencias, ¿no? Vamos a verlo aquí. Estas son las sentencias select y el método logon, y lo pasamos aquí. Hostname, database, username y password. En este caso, como es una base de datos SQLite, no necesita de esta información. Username, password, solamente hostname y ya está. Y las sentencias select son pasadas aquí. Está la variable que contiene el valor 20 en este caso, que hemos indicado para la sentencia where. Vale, si el worker lo hubiéramos construido con otra base de datos diferente, no SQLite DAM, sino otro DAM, sí que hubiéramos necesitado de pasarle los datos de usuario y password para acceder a la base de datos, para hacer el login. Esto es todo. Quizás otro día pues podemos seguir aprendiendo más acerca de Omnis Studio y diferentes técnicas de programación con Omnis Studio a través de cualquiera de los webinars que compartimos habitualmente.